queden impresos, resalten los conceptos. Porque yo en el formulario de Google lo que les voy a poner va a ser más que nada múltiple opción. Entonces, les pongo distintos conceptos, por ejemplo, de derecho constitucional, y ustedes me ponen cuál es el verdadero, ¿sí? Igual que qué fuentes del derecho. Les voy a poner distintos conceptos, ustedes me ponen cuál. Eso sí les voy a poner horario, porque va a ser una horita, va a ser como si estuviéramos en el colegio. Yo les entrego y ustedes me lo vuelven a entregar después de una hora, que ahí les va a decir el formulario. A ver, voy a compartir pantalla para que lo visualicen. ¿Cuál era? Espérenme un minuto. Este es. Compartir pantalla. Ese, ¿lo ven? Ahora sí, ¿alguien me puede hablar? ¿O me dice que me confirma? Sí, sí, lo vemos. Sí, sí, se ve. Bien. Sí se ve, profe. Bueno, esa es la primera página, para que lo visualicen y se fijen si lo tienen en sus carpetas. Ese es el primer apunte. Venga, le voy a contestar a la Julie. Ok. Bien. Ese es el primero. Dejar de compartir, vamos acá. Después, la otra es ramas del derecho. Las ramas del derecho, yo lo que les voy a poner es como hicieron en el trabajo. Les voy a poner distintas situaciones y ustedes me van a decir qué es derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. En el trabajito había esa parte de que una misma situación puede ser varias, ¿vieron? Por ejemplo, el caso de la chica que fue discriminada en la entrada del boliche. Que les había puesto yo derechos humanos, indemnización de daños y derecho penal. Ahí más que nada es derechos humanos y derecho de daños, ¿sí? Porque un delito como tal no se configuró. Una situación de discriminación, de daños, de daño moral, de daño personal, más que un delito propio, ¿sí? Voy a compartir de nuevo pantalla. Ramas del derecho. Ah, no, esto ya se los compartí. Dejar de compartir. Es otro. Fuentes. Acá, esta es la primera parte, fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? La importancia, acá hay un concepto. Esto es cuando yo generalmente pongo las fuentes del derecho en distinta letra, ¿vieron como acá cursiva? Esos son importantes, porque son los conceptos que yo pongo. Sí, Pili, ¿querés hablar? ¿Puede subir ese documento a Classroom? Porque yo no lo tengo. ¿Este no lo tenés? ¿Qué son las No. fuentes? Bueno, ahí lo anoto entonces. Yo Bueno, tampoco la gracias. tengo. ¿Qué son las fuentes del derecho? Esto es importante porque fíjense acá, en este punto que dice clasificación, formales o materiales, importante. ¿Ven? ¿Cuáles son los formales? Ley, costumbre y jurisprudencia. ¿Cuáles son las materiales? Doctrina, equidad y derecho comparado. Entonces yo les voy a poner un verdadero o falso y les voy a poner cuáles son cuáles. Ustedes tienen que poner el correcto. Así que esto estudienlo. Y de la ley, este apunte se los expliqué en un video de YouTube, que es el último que subí, el de la ley, que yo hablé de las características de la ley. Fíjense, acá dice material y formal. Y este es el concepto que yo les hablo en el video. Si tengo que definir ley, ¿qué digo? Es la regla social obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Siempre que yo les doy un tema, vean el material que les doy y el video, que casi siempre les explico eso. Bien. A ver, acá está bien. Bien, ¿hasta acá se va entendiendo? ¿Cómo va a ser la idea, más o menos?
Esperen que me está hablando no sé quién. Bueno, a ella le voy a contestar. Bien, entonces esos serían los temas y así sería la metodología. De ley, ¿vieron el último video que les subí a YouTube? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron tomar apuntes? ¿Alguno me quiere contar de qué hablé ahí? Lo hacemos entre todos, así que no se preocupen. ¿Ninguno? ¿Ninguno vio nada? ¿Qué era de ley? Dijo el concepto de ley y que Ujú. estaban las leyes formales y materiales. Bien, Explicó también lo que es la doctrina y bueno, lo tengo anotado. La bien. clasificación de las fuentes también. Ahora. Bueno, de la ley, lo que más importa son las características de la ley. Primero, ¿qué es? Primero, siempre qué es la ley. Y segundo, ¿cuáles son las características? Sintéticamente, la ley es la regla social obligatoria. Regla social obligatoria. Si yo no cumplo con la ley, voy a tener una sanción, ¿sí? Eso siempre, ya sea familia, contravencional, penal, o ahora vieron con todas las leyes que tenemos que cumplir del COVID, que hay que salir los números de DNI tal día, los otros el otro día, tenés que usar tapaboca, si no usas tapaboca. Bueno, todos tenemos sanciones. Esas leyes, y ahora pregunto, así que active el micrófono el que quiera responder, ¿quién las hace generalmente? ¿Quién legisla? Diputados y senadores del Poder El Legislativo Poder Legislativo. de cada Bien, provincia o en la municipalidad, en órdenes municipales. Dicen que en todos lados perfecto. está. Acuérdense, tenemos tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. El que hace las leyes es el legislativo. En la nación es el Congreso, senadores y diputados. En la provincia lo mismo. Y en el municipio, ¿quién hace las leyes? Acá en la Municipalidad de San Carlos, El Consejo Deliberante. el Consejo Deliberante. ¿Que dónde queda acá, saben? En la terminal. En la terminal. Bien, en la terminal, en el primer piso, arriba, ahí está el Consejo Deliberante. ¿Y cómo se llaman los que hacen las leyes del municipio? Concejales. Concejales, perfecto, concejales. Los concejales, acuérdense, acá en el municipio de San Carlos no tenemos leyes, se les llama ordenanzas. Todo lo que tenemos en materia de municipalidad son ordenanzas, ¿sí? ¿Conocen algún concejal? Porque la mayoría son vecinos. A cualquiera, el día de mañana ustedes se pueden presentar para ser concejales si quieren. ¿Mm? ¿Alguno le interesa candidatearse? ¿A ninguno? A mí no me gusta la política, por eso no lo haría tampoco. ¿No? ¿Por qué no te A mí gusta, no, Ramiro? ¿Qué es lo que pensás? No me llama la atención, es algo que no... ¿No te llama la atención? No me mentas, Ramiro, si me quería ser presidente. A mí Ya. me gusta, pero no creo que formaría parte de algún partido en general. No trabajaría para un partido, digamos. Ajá. a mí me pasa lo mismo. Me parece que no es fea la política, pero a veces como un poco corrupta. No Y me a veces se metería mucho. mezclan las cosas y por ahí en Sí. vez de uno tiene buenas intenciones o piensa que la política en sí tiene una buena intención, que es ayudar a la comunidad. Uno tiene proyectos, bien común, pero por ahí cuando se mezclan las cosas personales con lo que es intereses de todos, pasa a ser más o menos. Eso lo vamos a ver el año que viene. En formación ética, yo ahora con los chicos de quinto estamos empezando a ver política. Y está bueno, es interesante. Eh, el año pasado pudimos hacer con los chicos de quinto del año pasado proyectos y nos fuimos al Consejo Deliberante y fuimos a la Cámara de Diputados. Ojalá que lo podamos hacer, porque esto va a pasar. No se preocupen, esto va a pasar. Y, y bueno, ahí está escuchando que en París, vieron, en Francia, los chicos vuelven a las clases ahora el 15 de mayo.
Y en Nueva Zelanda ya se abrió la cuarentena, o sea, terminó la cuarentena. Así que, vamos, remando, esto se va a terminar. Nosotros, acuérdense que a nosotros nos vino después, pero no sé, va a pasar, no se preocupen, tarde o temprano esto. Es un bajón, porque lo es, pero bueno. Bueno, Julie, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo anda? Bien. Estoy grabando la clase, así que por ahí, si no viste la primera parte, después la ves ya. Trato de que no sea tan largo el video y que lo cargue y que sea fácil de subirlo. Profe, Sí, ese documento de ley no es el mismo de Fuentes del Derecho que nombró al principio. creo que no. A ver, ya les digo dónde está porque se me... Vamos a poner acá compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Fuentes del derecho. A ver esto. Sí, es el mismo. O sea, tiene título Fuentes del Derecho. Claro, porque si es el último que subió, que es el de ley, sí lo tengo, pero si es de uno que nos haya dado cuando empezamos las clases, no lo tengo. No, el que les di antes de que empiece todo este lío de la pandemia, es uno más largo que habla de las ramas del derecho. Yo les voy a decir cuál es. Este. Así comienza. Derecho público, derecho constitucional. Esto lo deben tener en papel. O sea, se los debo haber dado antes de las clases estas virtuales. Si no lo tienen, Claro, ese yo no lo tengo. bueno, entonces... Profe, Capaz lo he perdido, ¿no? después lo Yo puedes tampoco subir, lo tengo, porque profe. Yo tampoco lo tengo. Bueno, subo este No entonces. se preocupe. Ramas del derecho. Van a ver que cada una de las ramas tiene un número, por ejemplo, uno, derecho público y derecho constitucional. Y yo ahí les explico qué es derecho constitucional. Después comienzo con derecho del trabajo, que en realidad siempre pongo el artículo de la Constitución que habla de esa rama. El artículo 14 bis es el que habla del trabajo, y que está dividido en tres partes, que yo les decía que la primera parte es derechos del trabajador, gremios y jubilación. Vamos a dejar de compartir. Bien, entonces, vimos ramas del derecho, fuentes del derecho, la ley y los filósofos, ¿sí? Los tres, Sócrates, Aristóteles y Platón. Que esos más que nada, vean los videos, porque en los videos es lo que a mí me importa. Y el último cuadrito que ustedes hicieron, de qué es para cada uno de los filósofos Estado, justicia, y cuál es la concepción de cada uno, listo, con que estudien el cuadro están bien, ¿sí? Porque es lo que a mí me interesa, no me interesa en qué año murió y nació uno. Lo que importa es que ¿Va cada a ser uno muy sepa, larga, profe? no sé, pueden ser 10 preguntas más o menos para que llegue a equilibrar el puntaje. Espero que no, porque yo entiendo que en una hora la pueden hacer, ¿sí? La virtualidad lo que tiene, y por eso les pido que estudien, porque si bien es como que estoy en casa haciendo un examen, y por ahí puedo sacar el apunte para ver cuál era, si yo estudio, ya lo sé de antemano, gano tiempo, y además me queda y aprendo. Además no es tan fácil como para decir, la prueba no va a ser tan fácil como para decir, ay, acá tengo el apunte, lo hago a carpeta abierta. De hecho, yo los exámenes que tenía a carpeta abierta cuando llegué al colegio eran re difíciles, porque al final el profesor me decía, examen a carpeta abierta y todo así, y cuando iba a la prueba no era. En realidad estabas así buscando dónde tenías el apunte, dónde estaba eso. Por eso les digo, es mejor estudiar de antemano, se fijan dónde está cada concepto, entonces me manda la profesora el formulario y digo, chao, es esto, tú. ¿Bien? De los filósofos, ¿tienen alguna duda? ¿Algo les costó entender? ¿O están bien? Mándenme una reacción, algo. Yo creo que estamos bien. ¿Están bien?
¿Les costó, les gustó, les pareció medio aburrido a los filósofos? Porque la filosofía es media densa esa materia. A mí me pareció interesante saber más de eso. Es Ujú. como que siempre se habla y De una, a mí también está re bueno. me pareció interesante también. Porque en algún Lo momento... último, lo de analizar los casos, eso sí me costó una banda. Bueno, eso lo vamos a seguir haciendo. No les voy a tomar en la prueba análisis de casos. Eso lo vamos a ir aprendiendo todo el año. De hecho, la segunda parte del año, que es más comercial y contratos, ahí sí va a ser más. Ahí sí los voy a tomar, pero ahora análisis de casos no. Lo que es análisis de casos es que ustedes entiendan, es comprensión lectora. Tal vez el vocabulario, yo les trato de buscar sentencias que sean fáciles de entender dentro de todo, pero tal vez hay vocabulario que no entienden nada, o sea, es muy elevado. Por eso yo les trato de decir solamente es qué resolvió el juez y por qué lo resolvió, simplemente ahí. Y siempre en las sentencias son esos. Hablando de eso, no sé si se han fijado en las noticias, que hay todo un tema ahora porque quieren liberar presos. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Reacciones, emoji. Sí, sí, lo ven. Sí, Yo sí. lo vi. Bien. Eh, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué saben? A ver. Entiendo que todos tenemos derecho a la salud, pero creo que ahora muchas familias, además de estar encerradas en su casa, tienen miedo porque hay mujeres que, por ejemplo, están librando abusadores, etcétera. Entonces, creo que el miedo va a ser el doble y el peligro va a triplicarse más de lo que ya estamos con el virus, encima que suelten a personas peligrosas. Bien. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Encima, por ahí todos estamos de acuerdo que a violadores y asesinos, o sea, no hay que liberarlos de ninguna forma, pero por lo que dicen, pues yo estoy en desacuerdo con que liberen a todos, o sea, porque mínimo, sí, refacho lo que voy a decir, pero No, 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 pero está bien. Sí. como todos tenemos los mismos derechos y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si ellos eligieron robar, vender droga o lo que sea, es culpa de ellos. Y sí, obvio, deberían tener derechos humanos y deberían ser mejores las cárceles. Y por ahí deberían pensar si siguen ingresando presos con peligros de coronavirus, aislar a esos presos y así Ujú. cuidarlos y protegerlos, pero no liberarlos. O de última, si se los liberan, liberar a personas que tengan causa, no liberar, darle Como un prisión permiso. Prisión domiciliaria. domiciliaria. No, prisión Ujú. domiciliaria, aunque no se cumpla, eh, a personas no peligrosas y también ver la situación de la víctima, por ejemplo, no liberar a un abusador que vive a 20 cuadras de la víctima, porque eso genera mucho más caos y es súper injusto. Bien, perfecto. Está bueno. No tengan miedo de decir lo que piensan. O sea, por más de que sea lo que sea que ustedes piensen, están totalmente abiertos a decirlo. Me parece bien todo lo que piensan. Fíjense, todos tenemos derechos, todos. Pero también todos tenemos derechos, en este caso, a la salud. Si ustedes se fijan en uno de los apuntes que yo les hablo del derecho penal, les pongo el artículo 18. El artículo 18 de la Constitución Nacional es súper importante, porque ahí tenemos el derecho penal. Y ahí habla en la última parte, cuando ustedes lo lean, en el último párrafo, dice, las cárceles deberán ser sanas y seguras, no para castigo de los reos. Así dice la Constitución. ¿Se cumple? ¿Las cárceles son sanas y limpias? Y no, ya sabemos cómo está el sistema. Pero el asunto que una cosa no hace que dar libertad a todo lo demás. Y especialmente con lo que decía Paulina, hay mucha gente que están allí porque justamente violaron la ley. La ley es obligatoria, no la cumplen, listo, cada uno tiene una sanción por distintos hechos, algunos más leves, otros más graves, todos son graves, porque para mí todos son graves, lo que pasa es que dependiendo el verbo, no es lo mismo robar que matar, no es lo mismo matar en un robo que matar por violencia de género, son distintos tipos, pero son todos graves. Ahora, vivimos en un sistema democrático donde todos tenemos derechos y responsabilidades, pero bueno, si a todos nos están pidiendo quedarnos en la casa y cumplir,
De repente, ayer leía, no sé si ustedes saben, hay una ley que es una ley de perspectiva de género que se llama la ley Micaela. ¿La han escuchado? ¿La han conocido? Reacciones, emojis. Acuérdense de... No, sí. ¿No? Bueno, la ley creo que no. Micaela se llama así porque una chica, Micaela García, fue asesinada por... Ahí Paulina la conoce. Ponele. Fue asesinada por un abusador, no me acuerdo si era el novio o la pareja, la verdad. Pero bueno, el que la mató tenía libertad condicional. ¿Se entiende? Entonces, y justamente se sanciona esa ley y se establece en todos los ámbitos públicos y privados que tengamos perspectiva de género, y no es solamente una perspectiva, si bien es el femicidio, es el homicidio contra una mujer por ser mujer, esto también es una cuestión de pensamiento abierto para todos, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces Micaela fue asesinada por un tipo que estaba en libertad condicional. Entonces fíjense la contradicción, ¿no? Eso es lo que a mí me lleva a pensar, los derechos, los deberes, las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros, y cómo si pedimos algo, y mientras yo más sé mis derechos, voy a poder exigirlos, ¿sí? Por eso es importante conocer los derechos, hacia dónde voy, hacia quién recurrir, por qué hablamos de lo que hablamos, no tener miedo a pensar y opinar lo que pienso. Podemos, como decía Sócrates, el método socrático. ¿Qué era el método socrático? ¿Alguien se acuerda? Oh, no. Yo Ramiro. creo que si, Ajá. yo creo que si se les da una prisión domiciliaria y no respetan las cuestiones en la cárcel, menos lo van a respetar en la casa. Bueno, sí. El pensamiento socrático dice que ayuda a dar a luz a la vida. Algo así es lo que tengo acá. El método socrático, acuérdense, era el diálogo. Esto que estamos haciendo de pensar cada uno y opinar es Sócrates. Sócrates te decía, bueno, a ver qué pensás vos. Saber vivir, algo así. Yo esto y vos opinás de esto. Y yo tal vez no estoy de acuerdo con lo que pensás, bueno, no importa, te escucho y tratemos de llegar a la verdad. Tratemos de llegar a la idea. La Esto es dialéctica. lo que estamos haciendo, dialogando, es método socrático, la dialéctica. ¿Estoy a favor o estoy en contra de la liberación de los presos? ¿De todos los presos? ¿Todos tenemos derechos? Bien. Pero si yo tengo derechos, también tengo responsabilidades. Y si yo no cumplo con mi parte, ¿cómo voy a exigir que los demás cumplan? ¿Sí? Eso implica el método socrático. Me gustó esta parte porque fíjense, ¿qué poder del Estado es el que le otorga las prisiones domiciliarias? El Poder Judicial. El Poder Judicial, los jueces, ¿sí? El Poder Judicial está funcionando a medias ahora. No estamos en feria, está en parte federal, acá en Mendoza no estamos en feria, pero está a la mitad funcionando. Es importante en un sistema democrático que funcionen los tres poderes. Ahora el Poder Legislativo está sesionando, ¿ustedes saben? ¿Ven en el Congreso que están haciendo leyes? Emojis. ¿No? Ramiro. Tiene mal. No, quería decir que no he visto que estén sancionando nuevas leyes ni nada de eso. Bueno, bien. No las has visto porque no lo están haciendo. Porque no están sesionando, ni siquiera así como nosotros, ni virtualmente. Ahora van a ver en las noticias que están empezando a ver si sesionan. O sea que de los tres poderes no tenemos uno que esté funcionando. El Poder Legislativo no está sesionando. El Poder Judicial tampoco. El Poder Judicial está andando a medias solamente por causas urgentes, como las prisiones domiciliarias. ¿Y quién es el único poder que está en funcionamiento? Me queda uno. El Ejecutivo, El Ejecutivo. ¿Y quién es el Ejecutivo? el presidente. El presidente. Él es el único, porque fíjense que todas las decisiones es el presidente de la nación.
Está bien, estamos en una situación de pandemia excepcional, de urgencia. Así lo dice la Constitución, el presidente tiene esa facultad. Pero ¿qué pasa con los otros dos poderes? ¿Qué pasa con los representantes del pueblo que yo digo, bueno, ¿y para qué vote un diputado y un senador si no lo veo? ¿Sí? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Por qué no están resolviendo las causas urgentes? Porque nosotros vemos la parte penal, pero y la parte de familia, pero la parte civil. Todo eso hace cuestionarnos, hace repensar la situación del sistema. ¿Sí? ¿Qué pasa con las leyes al final? ¿Por qué me piden o me exigen a mí si al otro lo van a liberar? Porque uno se pregunta, al final, ¿para qué estoy en la casa si van a liberar a los otros? Así que no está mal cuestionarse. Bueno, ¿tienen alguna duda? Lo de jurisprudencia, la definición y todo eso, ¿no entra entonces? Sí, sí, sí. Porque, Lo que no entra es los casos nomás. claro, no entra en los casos de jurisprudencia, pero el concepto sí. Yo ahí en los apuntes les puse un concepto de ley, un concepto de jurisprudencia, tienen un concepto de doctrina, todo eso sí tienen que estudiarlo, porque eso es todos los temas que entran. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Fuentes del derecho, compartir. Miren, jurisprudencia. Número 3. Resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones judiciales, concordantes sobre un punto, la decisión del juez. Es decir, que las decisiones de los jueces en los fallos que sentencian, a raíz de los casos de la sociedad, sobre una situación establecen un pensamiento que resulta la regla. Punto número 4, doctrina. ¿Sí? Ahí tienen los conceptos. Esta parte, acá tiene la costumbre, acuérdense de la costumbre, que también es una fuente del derecho. Hábito que repetimos a lo largo del tiempo y se convierte en una regla. Y acá está la ley. La ley material y la formal. La material, escrita por o sea, es la norma que emana de la Constitución, del Poder Legislativo, de los municipios. Y la formal, fíjense acá, es la que únicamente sale del Poder Legislativo. Todas las otras no. O sea, ¿cuándo es ley formal? Cuando emana del Poder Legislativo. Esa es la respuesta. Si emana del municipio, si emana del poder de la provincia de Mendoza, no. ¿Se entiende esta parte? Es una diferencia muy mínima, pero ojo en la prueba, porque tal vez confunde. Si respondo rápido, está mal. Y lo voy a hacer cosa que ustedes al final puedan ver su puntaje. O sea, la respondo y listo. Y ya sé cómo me fue. Bien. Y después, acuérdense de los filósofos, qué es justicia, qué es Estado y qué es, cuál es la concepción filosófica de cada uno. ¿A Platón lo entendieron esto de los dos mundos? El mundo ideal y el mundo... Era un poco flash, Platón. Era como, ¿cómo va a haber dos mundos? Espérenme que le abra la puerta a una perrita. Listo. Tenemos los dos mundos de Platón, de las ideas y de las cosas. Era muy, muy inteligente Platón. Y yo ahí en el video les pongo que generalmente uno escucha un amor platónico. ¿Escucharon alguna vez esa frase, tengo un amor platónico? Sí. Sí, bien. Viene de ahí, de Platón. Porque Platón tenía unas ideas, era el mundo de las ideas. Entonces el amor platónico es un amor ideal. Un amor que uno no tiene en realidad, es una idea, o te gusta a alguien, y vos decís, no hay manera de que alcance. ¿Entienden? Entonces como uno tiene una idea de... Ese es el amor platónico que viene de la filosofía platónica.
Aristóteles ya era más simple. Aristóteles era, no, acá hay una cosa, es la que veo, es la esencia. La teoría de la esencia. Eso es importante en Aristóteles, que yo, a la mayoría hizo bien el cuadro. Pero si le faltaba algo en Aristóteles era eso, la teoría de las ciencias, de la esencia de las cosas. Ahí está la respuesta, la teoría de la esencia. ¿Bien? ¿Qué más? No me estoy olvidando de ningún tema. A ver, espérenme que... Fuentes del derecho, el concepto de derecho también. Ese que se los había puesto yo en un trabajo como en una nube. Ese concepto de derecho es. Ya se los voy a mostrar. A ver si lo tengo. Y con esto terminamos. Fuentes del derecho, filosofía del derecho. En el grupo de filosofía del derecho, cuando yo les dije acá, cuando les di los casos, ¿ven? Lean las distintas situaciones de la vida, marquen con una cruz. Bueno, acá arriba está esta nube celeste. Ese concepto de derecho es el que les pido. El derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas. Con que sepan la primera parte y para qué está, que es regular la sociedad y el bien común, ya estamos bien. Lo tienen a este, ¿no? Sí. Bien. Bueno, yo creo que estamos, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? No quiero olvidar de ningún tema, a ver qué les puse. Doctrina, jurisprudencia, ramas, fuentes del derecho. Y acuérdense de las ramas del derecho, que yo les pongo casos y ustedes me ponen qué es. Derecho laboral, constitucional, familia, ¿sí? Eso sí va a tener bastante situación. ¿Hicieron alguno o estaba aparte? Porque yo la fotocopia no lo tenía aparte. Ay, habla de nuevo, a ver. Que si el derecho de familia va en conjunto con alguno, porque yo las fotocopias que tenía no estaba el derecho de familia. No, creo que no se los di como concepto. Básicamente el derecho de familia, yo lo que tengo que ver es de qué se trata. Son relaciones de familia interpersonales y eso ya marca el objeto. ¿Se entiende? Siempre tengo que ver cuál es el objeto. Si estamos hablando, por ejemplo, de un cuidado personal, de la tenencia de chicos, de guarda, de adopción, de alimentos. Tengo a mis papás separados y mi papá me tiene que pagar la cuota alimentaria, es derecho de familia, ¿sí? O me quiero cambiar el nombre, como el caso que les había dado también, es derecho de familia, porque si bien es derecho civil, por atribución, en específico, yo donde pido sacarme el apellido, al derecho de familia. ¿Bien? Eso es el objeto, tengo que ver el objeto de las relaciones. Si veo un robo, es derecho penal, o hurto. Si es un accidente de tránsito, es derecho de daños, derecho civil. Si me discriminan, como yo les había dado el caso de la chica del boliche, también es derecho civil, derecho de daños y derechos humanos. Los derechos humanos están en todo, o sea, es la rama abarcativa, pues todos tenemos derechos humanos. Hablamos de derechos humanos cuando hay violación propia al derecho, ¿sí? Cuando hablamos propiamente de una discriminación por mi aspecto físico, por lo que pienso, es propiamente de derechos humanos, ¿sí? Igual que violencia de género está dentro del derecho penal, pero también propio del derecho humano. ¿Mm? Bien, ¿se entendió todo acá? Sí. Bien. Estudiando Y bueno, de los prácticos que hemos hecho, más o menos. sí, no les voy a pedir otra cosa. Profe, Sí, el que nunca entendí bien es el derecho civil. el derecho, No sé bien qué. bueno, el derecho civil es lo contrario al derecho penal. Partiendo de eso, es lo contrario. El derecho civil, lo que tiene, es civil, la palabra civil viene de civitas. Civitis, que significaba ciudadanos, en Roma, en Grecia.
En latín. Esperen que me está mirando el teléfono. Ahí está. El derecho civil es propio del derecho, también tiene otro sinónimo que le llamamos derecho privado. El derecho penal es derecho público. ¿Qué era público? De todo. ¿Cuándo decíamos que había derecho público? ¿Alguna se acuerda? ¿Alguno? Derecho público era cuando estaba el Estado, ¿sí? Cuando intervenía el Estado era derecho público, hospital público, escuela pública, acuérdense, es el Estado. El derecho penal es derecho público. ¿Por qué? Porque el que hace la sentencia es el Poder Judicial, que los jueces son parte del Estado, de la metodología del Estado. Y cuando yo escucho hablar de fiscales, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de los fiscales? El fiscal es el acusador, que es parte del Ministerio Público, porque los fiscales representan a la sociedad, en realidad. Cuando ustedes escuchan es un fiscal de la nación, significa que hay alguien que representa a la sociedad y que está acusando a esa persona. Por eso los imputados y los presos tienen defensores, tienen abogados particulares también. Porque hay otra persona que está el Estado mismo, que es el que los acusa, ¿sí? El derecho civil no es derecho privado, acá no está el Estado, primero. Entonces siempre van a ver que hay particulares, ¿sí? En un accidente de tránsito hay dos personas, hay una parte actora y otra demandada, hay alguien que chocó y otro que me chocó. No está el Estado ahí. Supónganse que yo atropellé, que me atropelló una ambulancia, como vi el otro día en el noticiero, una ambulancia del hospital público. Y bueno, ahí sí voy a demandar al chofer, a Juan Pérez como Juan Pérez, y voy a demandar al hospital porque es el dueño de la ambulancia, y voy a demandar al gobierno de la provincia de Mendoza porque es el dueño del hospital. Pero es derecho civil, ¿sí? Porque es entre particulares. Después terminó siendo partícipe el gobierno. Pero básicamente la diferencia entre el derecho civil y el derecho penal es eso: el derecho penal es público, el derecho civil no, es privado, entre partes. El más claro ejemplo de derecho civil es el accidente de tránsito, porque tenemos derechos entre particulares y tenemos el derecho de daños propio. Igual, por ejemplo, en una indemnización de daños, generalmente en los accidentes de tránsito que pido una indemnización porque, no sé, me chocaron y me dio como un latigazo. Los latigazos son cervicales, ¿vieron? Cuando te chocan de atrás, vos haces así para adelante, y ese latigazo cervical, después tenés que andar con collarín y un montón de cosas, y uno pide en dinero el daño que le causó la otra persona. Pero ¿se entendió qué es el derecho civil? El derecho civil es muy amplio, y hay un montón de casos que van dentro del derecho civil. A mí lo que me importa es que sepan esta diferencia. ¿Bien? ¿Se entendió? Pónganme un aplauso, un me gusta, Bien, perfecto. Bueno, chicos, los voy a ir dejando, así tienen química y el súper trabajo del profe Víctor. El repollín. La semana que viene terminamos, el martes solamente hacemos la evaluación y listo. Después el jueves empezamos con otro tema, terminamos con esto de qué son las cosas, y vamos a otra parte más linda que a mí me gusta, que son los derechos humanos, las atribuciones, qué puedo hacer, qué es la capacidad, ¿sí? Y vamos a ver cómo trabajamos esa situación, que es bastante interesante. Lo que les quería preguntar. ¿Ustedes escuchan podcast? ¿Saben qué son? No. Spotify. ¿Saben qué es? ¿Sí? Porque, bueno, yo estoy analizando, si no, vamos a ver qué hacemos. Porque en Spotify, que es un software de música donde uno escucha playlist de música mucha,
Yo tengo obviamente la versión básica, no pago por eso. Pero si no, después hay otro que saben tener Deezer, si no, que también es música, y hay una parte que son podcasts. Los podcasts son grabaciones de distintos temas. Y he visto algunos que están buenísimos, que hablan de filosofía o que hablan de violencia de género, o temas que vamos a empezar a tocar, que está bueno, pero duran un montón. Duran como 30 minutos. Eso es lo que yo estaba pensando, son muy largos para ustedes. Pero en fin, bueno, voy a ver cómo hacemos. Es para ver. ¿Y cómo están con las aplicaciones? ¿Solamente han usado Zoom en las clases o han usado otras? No, solamente eso. Solamente Zoom. Ok. Bien, para saber entonces. Bueno, chicos, nos vemos el martes. El martes, acuérdense, les va a llegar al formulario directamente a Classroom, ¿sí? Y vamos a tener clases virtuales. Yo creo que semana por medio nos vamos a ir conectando, ¿sí? Y más con ¿De estos. la 11 hasta la 1 va a ser? Y yo tendría que darles como si tuviéramos clases normales. Yo sé que nadie, tampoco me levanto a las 7:10, pero de última, por ejemplo, ahora que se me había superpuesto con la profe de química, podemos organizar un horario entre las 9 y 10. Yo por mí les doy a las 11, pero pasa que si la otra profe también está y es su horario, no puedo interferir, ¿sí? Pero No sé qué tenemos el martes en la última hora. ¿qué tendrían? Puede ser que no tengan con el de SIC porque ahí sí vamos a estar. Con el Bueno, decir que los tenemos martes, si el profe no les da Zoom, les puedo dar yo a las 11. Que no va a dar Zoom. Bueno, No, ese no. eso. Bueno, igual de todos modos, los martes tenemos administración. Martes, la última hora. Ah, no nos da Zoom igual. Ah. Bueno, ahí podemos ir viendo. Vamos a ir organizando, pero sí vamos a empezar a tener semana por mes